Buenos días. Vamos a hablar de la continuidad y de parámetros. La continuidad y los parámetros. También va a haber derivabilidad y parámetros, y va a haber todo y parámetros, porque los parámetros son chachipirulis y aparecerán en álgebra y aparecerán por todos los lados. Entonces, para ello, voy a definir una función que depende de parámetros y vamos a ver qué nos piden. Dice, dada la función f de x igual a ax al cuadrado más b partido por a menos x, con a distinto de 0, calcula a y b para que la función pase por el punto 2, 3 y tenga una asíntota horizontal en x igual a menos 4. A ver, aquí tenemos que leer con cuidado lo que nos dice el problema. Vemos, lo primero, que la función tiene que pasar por el punto 2, 3. Esto significa que 2 que el punto 2, 3 verifica que la coordenada y es f de 2 y eso es igual a 3. Eso es lo único que dice que pasa por ese punto. Vamos a imponerlo en la ecuación de f a ver qué sale y me queda que f de 2 tiene que ser igual a... Aquí el a no lo conozco y lo dejo igual en el denominador, pero ahora donde pone x lo reemplazo por un 2. Arriba el a lo dejo igual y donde pone x lo reemplazo por un 2. Por hipótesis tiene que pasar por la coordenada y igual a 3 si lo evalúo en 2. Y de ahí me sale una pequeña ecuación donde a y b se relacionan. Se tiene que entonces que 4a más b es igual a 3a menos 6, porque hago la mariposa famosa que hago siempre, ¿no? Si paso el a al otro lado me queda que a es igual a menos 6 menos b. Con lo cual ya hemos relacionado a y b y solo tenemos una incógnita. ¿La veis? Esta va a ser una ecuación importante porque cuando a y b la pongo ahí para hallar a. Lo otro que me dice es que tiene que tener una asíntota horizontal. No, perdón, es vertical, ¿eh? Me he equivocado aquí y es vertical. Acordaros que horizontal es cuando y es igual a algo. Aquí te dice que x es igual a algo, ¿no? Eso significa que cuando tú tienes el límite, cuando x tiende a menos 4 de f de x, te va a dar infinito. Este era el caso que estudiábamos por la derecha y por la izquierda, ¿no? ¿Os acordáis? Porque anula el denominador, por así decirlo.
Como tenemos una función racional, si esto ocurre es porque el límite cuando x tiende a menos 4 de ax al cuadrado más b partido de a menos x es igual a infinito. Me da igual un momento por esto, aquí me da igual realmente que sea más o menos infinito, ¿no? Como es racional, esto ocurrirá cuando se anula el denominador. Y eso va a ocurrir cuando a menos 4, cuando ax es igual a 0, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto va a ocurrir si x es igual a ¿no? Perdonad. A ver, ¿qué me está pasando? Joco, dormida estoy. Eso está bien lo que he escrito, ¿no? Pero lo que hay que hacer primero es reemplazar la x por el menos 4, ¿no? Es decir, perdonad, estaba bien. Si no queréis, no lo borréis, pero claro. Si x es igual a A, se anula el denominador, ¿no? ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? Pero para que se anule el denominador, por otro lado, tenemos que evaluar la función en menos 4, ¿no? ¿Lo veis? Con lo cual de aquí obtenemos que A más 4 tiene que ser igual a 0 y que A es igual a menos 4. Que no contradice para nada esto que he puesto aquí, ¿eh? Porque si x es igual a A y x tiende a 4, al final lo restituyes. Bueno, pues ya está, ya tenemos el A. Pero es que teníamos el B, ¿no? De ecuación 1, teníamos que A era igual a 6 menos B, ¿no? Menos 6 menos B. Con lo cual, menos 4 tiene que ser igual a menos 6 menos B si, solamente si, B es igual a menos 2, ¿no? Y ya está resuelto. Esos son los valores de A y B para que la función tenga una asíntota ahí y encima pase por el punto que me han dado. Es cuestión de ir imponiendo lo que te dan. Voy a hacer una función definida a trozos para que veáis otros parámetros, ¿vale? Hemos impuesto las condiciones en la función. Que se llaman hipótesis. Y vemos así qué valor tienen los parámetros. Bueno, pues fijaros, suponeros que tenéis x, una función definida a trozos, que son las que más van a aparecer en los exámenes de la EBAU, que está definida de la siguiente manera. X al cuadrado más 2x más b si 0 es menor que x, que es menor que pi.
seno de AX si, perdón, esta va aquí y esta va aquí. Menos infinito, menor que X, menor que 0. Aquí le defino con un igual, ¿vale? Y por último, X menos pi al cuadrado si, con un C, si pi es menor o igual que X, menor que infinito, ¿vale? Y te dicen, encuentra A y B y C para que sea continua. Os recuerdo que cuando te dicen que sea continua es en todos los reales. Si quieren que estudies un punto en particular, te dicen en el punto. Te dirían que sea continua en X igual a 3. Pero cuando no especifican es en todos los reales. Con lo cual hay que hacer la distinción entre dentro de los intervalos y los puntos de ruptura, ¿vale? Porque los puntos de ruptura es justo donde podemos tener problemas porque los límites laterales pueden dar diferente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una manera todavía más reducida de decir la continuidad dentro de los intervalos es de la siguiente forma. En menos infinito 0, en 0 pi y en pi infinito la función es continua por ser funciones elementales o composiciones de estas. ¿Lo veis, no? En el primero tengo un polinomio. Ahí los polinomios están definidos para todos los reales sin problemas. En el segundo tengo el seno de X compuesto con y igual a X. ¿Lo veis? Primero hago a X y a eso le aplico un seno, ¿no? Y la última es también un polinomio. ¿Vale? Así que ahí no hay problema. Vamos a estudiar los puntos de ruptura. Entonces, el primer punto de ruptura es 0, el segundo es pi y ya está, ¿no? Hay dos. Tengo que estudiar el límite cuando X tiende a 0 por la derecha y el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda para empezar, de f de X. Y ya sé que para ser continua tengo que ver si son iguales y coinciden con el valor de la función, ¿verdad? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Son los siguientes límites iguales? De verdad, chicos, que es viernes y no sé escribir. ¿Coinciden con el valor de la función?
Mi torpeza no tiene límites. Uf. Lo que pasa es que vosotros no podéis copiar y pegar, ¿eh? Jiji. Venga, pues seguimos. Bueno, pues por la derecha la función está definida como el seno de AX. ¿Todo el mundo lo ve? Es decir, aquí está el 0, aquí está el seno de AX y aquí está x al cuadrado más 2x más b, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de AX. Si sustituís el x por 0, te da el seno de 0. ¿Y cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Vale? Por el otro lado tienes que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda coincide con x al cuadrado más 2x más b. Al poner el 0 dentro te queda b. ¿Verdad? Además la función estaba definida en este de aquí. Es decir, que esto es el valor de la función en 0. ¿Sí? Si estos límites tienen que ser iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que el b sea igual a 0. ¿A que sí? Y así es como encuentras el parámetro. ¿Seguimos? No es difícil, lo único pues que hay que saberse muy bien la definición de continuidad. En general, si te ponen parámetros, las buenas noticias es que te ponen las funciones más fáciles. Es decir, si no hay parámetros te pueden poner algo con un límite del número e y algo así, ¿no? O que tengas que usar el hospital, que todavía no lo hemos visto, pero lo veremos, etc. Sin embargo, si te ponen parámetros, pues como tiene una dificultad añadida, no te complican tanto ni las asíntotas ni nada. ¿Vale? Bueno, a no ser que os toque un psicópata, y en ese caso lo retiro todo. Que también los hay. Están por todos los sitios, mezclados con nosotros. A ver, ahora, el otro límite, ¿cuál es? Pues el límite cuando x tiende a pi por la izquierda de f de x y el límite cuando x tiende a pi por la derecha de f de x, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasaba. Bueno. En este caso teníamos que aquí teníamos x menos pi al cuadrado más c y aquí teníamos el seno de ax y aquí había un pi, ¿no? Entonces esto es el límite cuando x tiende a pi del seno de ax, que es el seno de a por pi, ¿no? Y el límite cuando x tiende a pi de x menos pi al cuadrado más... Vale, para que este ejercicio es un poco difícil, me acabo de dar cuenta que lo han puesto para que se quede un parámetro. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de poner c, vamos a poner aquí un b. ¿Os parece? Eso va a simplificar muchísimo el problema. Vais para arriba. Esto lo han hecho para confundiros, pero bueno, cogemos solo dos, ¿vale? ¿Veis el b? ¿Lo habéis cambiado todos? Venga, pues ahí, como ya sabemos quién es b, ¿qué te queda? X menos pi al cuadrado, ¿no? Porque b es igual a 0, lo acabamos de calcular, ¿sí?
Bueno, pues si x es igual a 0 me queda pi menos pi al cuadrado, que es 0, ¿no? Pues vale. ¿Y dónde estaba definida la función? La función estaba definida aquí, ¿no? En el último. Con lo cual, esto es f en pi. ¿Sí? Genial. Pues ya sabemos que f de pi tiene que ser igual a 0. Para que sea continua, tiene que ocurrir que los límites laterales sean iguales, ¿no? Y te queda que el seno de a por pi tiene que ser igual a 0. El seno es 0 aquí y aquí. ¿A que sí? Entonces, esto significa que si a es igual a 0, me sirve, ¿verdad? Porque sería el seno de 0, ¿lo veis? 0. Si a es igual a 1, también me sirve, porque te daría pi. El seno de pi es 0, ¿no? Si a es igual a 2, ¿qué te daría? 2pi, que es como si estuvieras aquí, ¿no? Como si hubieras dado la vuelta entera. Y ese también te valdría, ¿no? Si a es igual a menos 1, es que hubieses dado la vuelta al revés, estás aquí y también te vale. Entonces este ejercicio tiene infinitas soluciones para a. A tiene que pertenecer a los números enteros. Estas soluciones ya las veíais el año pasado, porque claro, el seno es una función que hemos visto que es periódica hasta el infinito, ¿no? Que sea periódica hasta el infinito significa que hay valores que se van a repetir de la función siempre. Pero no cualquiera te vale, solo los enteros. Es decir, si tú le pones 0,5 no funciona. Ojo, solo los enteros. Entonces la función es continua. Si a es un valor entero y b es 0. En la hoja que os di tenéis, por ejemplo, el ejercicio 43. Lo voy a hacer también en esta hoja de que pone continuidad de funciones, que no la he subido a la web porque no la tengo en formato digital. Hago uno aleatorio pues porque supongo que hasta ahí no habéis llegado. Te queda e elevado a t, acá, x, si x es menor que 0. X más 2k, si 0 es menor o igual que k, menor o igual que 2. Y menos x más t, si 2 es menor que x. Y te pide que sea continua en los reales.
calcula T y K para que sea continua Vale, entonces la continuidad en el intervalo menos infinito 0 se da porque es una exponencial, que es una función elemental. No lo voy a escribir porque tardo mucho, vosotros ya sabéis que lo tenéis que escribir. Unas las escribiré y otras no. Pero así adelantamos un poco, ¿vale? Ahora, x más 2k es un polinomio, te da igual lo que valga k, con lo cual también es continua en el intervalo 0,2 abierto. Y menos x más t también te da igual lo que valga t, también es un polinomio lineal. Y en el intervalo 2 infinito abierto, pues también es continua. Así que lo único que voy a estudiar son los puntos de ruptura. Para estudiar los puntos de ruptura, lo que me tiene que ocurrir es que el límite por la derecha y el límite por la izquierda coincidan y coincidan también con el valor de la función. Son tres cositas que hay que calcular. ¿Comprendido? Tenéis ejercicios con todo detalle y el detalle es lo que os voy a pedir en el examen. Entonces te queda que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x coincide con el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a kx y eso es igual a e0 que es igual a 1. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x coincide con el límite cuando x tiende a 0 de x más 2k, que es igual a 2k. Es 0 menor o igual. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo. Claro, porque ya iba a preguntar yo que dónde está definida la función, ¿no? La función está definida aquí, con lo cual esto es igual a f de 0, ¿no? Para que todo esto sea, para que la función sea continua en el 0, tiene que ocurrir que esos dos valores son iguales, ¿no? Entonces tiene que ocurrir que 1 sea igual a 2k, con lo cual k es igual a 1/2. Y ya hemos calculado el valor, ¿no? Para que la función sea continua en 0. Pasamos ahora al otro límite. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, que coincide con el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 por 1/2, ya sustituimos, ¿no? Y eso te queda, 2 y 2 se va, te queda un 1, te queda 2 más 1, 3. ¿Todo el mundo ha visto este 3? Y ahora vamos al límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y esto coincide con el valor de la función en 2, porque me la han dado aquí, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por de menos x más t, que es menos 2 más t, y eso tiene que ser igual a 3, ¿no? Para que esto sea continuo, tiene que ocurrir que 3 sea igual a menos 2 más t y t tiene que ser igual a 5. Con lo cual, la función, que esto no lo he escrito antes, pero es obvio y no lo necesitáis vosotros escribir en el examen, esto ya no. La función f de x es tiempo perdido, pero quiero que veáis lo que estamos haciendo, ¿no? La función e elevado a x partido por 2, si x es menor que 0, x más 1, si x menor o igual que 2 y mayor o igual que 0, ¿no? Y la función x más 5 con un negativo aquí, si 2 es menor que x, es continua en R. ¿Comprendido? Para esos valores particulares, que ya los hemos calculado, la función es continua en R. ¿Tenéis alguna duda de los ejercicios que queréis que haga?
Entonces lo que tenemos que escribir, ¿qué sería en el examen? Algo así. Porque es continua dentro de los intervalos y luego ya calcular los límites laterales. ¿Me decís algún ejercicio que os interese que haga de límites? Dime, Talia. ¿Perdón? ¿Puedes subir un poquito? Porque es elevado a x menos 9. Porque la función es kx. Eso es k por x. ¿Más? Ahora un ejercicio con valor absoluto porque también son muy interesantes. No, ejemplo no. De la misma hoja voy a hacer el ejercicio 30. La verdad que no recuerdo si os di la función valor absoluto. Yo creo que sí. La función valor absoluto es esta función. Es una función realmente, creo que sí que la di, definida a trozos. Ella se comporta como x si x es mayor que 0. Y si x es menor que 0, pues le tienes que cambiar el signo. ¿Vale? Esta es la función que di y tiene esta pinta. Y igual a x, que es una recta que divide el cuadrante 1 en 2, y igual a menos x, que divide el otro cuadrante, el segundo cuadrante, en 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es continua, porque realmente tú puedes dibujarla sin mover el lápiz del este, ¿no? Ahora, no va a ser derivable, que ya lo vamos a ver la semana que viene, ¿vale? Porque daros cuenta que tiene un pico. Las cosas picudas, las cosas con puntos angulosos, es donde no va a haber derivabilidad. Entonces, a pesar de ser continua, es la función típica que se dice que no es derivable. Bueno, el tema es que si tú tienes, por ejemplo, el valor absoluto de x menos 3, eso lo tenéis que entender como una traslación del valor absoluto hacia la derecha 3 unidades. ¿Lo veis? Por eso os enseñé esto, ¿no? Y si le haces así, lo que va a ocurrir es que no solamente va a moverse hacia la derecha, sino 3 unidades hacia arriba. Entonces, cuando nos aparezca el valor absoluto de una cosa tan sencilla como esta, pues ya sabemos dibujarla, ¿no? Os lo digo porque el numerador, si os dais cuenta, el numerador de la función que nos dicen, voy a llamar a esta g de x para no confundirnos, que la he puesto de ejemplo, tiene algo parecido. Es x menos 2 partido de x menos 2, ¿verdad? Si x es menor o igual que menos 1. Y luego tiene un 0. Ay, no, chavales, que me he confundido y todos me decís que sí. Cuando x es distinto de 2. ¿Y por qué te ponen que x es distinto de 2? ¿Alguien me lo puede decir? Para que no se anule. Muy bien. Para que no se anule el denominador. Es decir, para que no haya una asíntota ahí. Vale. Y ahora 0 si x es igual a 2, ¿no? O sea que aquí tenemos una definición de la función en todos los reales menos un punto. Es como si hubiéramos dividido aquí la función así, ¿no? Nos queda un punto ahí y ese es el punto que tenemos que ver, que es el que nos da problemas, el 2. Ya os he dicho que la función valor absoluto está dividida en 2 trozos, ¿verdad?
Entonces, cada vez que veáis un valor absoluto, se os multiplica la función por 2. Entonces, esto va a ser igual a x menos 2 partido de x menos 2 si x menos 2, es decir, todo lo de dentro es positivo, ¿vale? El bicho de dentro, aquí dividíamos, si el bicho de dentro, porque ya os he dicho que os tenéis que aprender las funciones como reglas. Esto dice, a lo que pongas dentro, ¿no? A lo que pongas dentro le positivizas, eso es lo que dice. Entonces, si yo pongo dentro un churro, el churro lo positivizo. Entonces, aquí mi churro de dentro es x menos 2, y ese es el que me da positivo. Por eso he puesto aquí churro mayor que 0. Ahora, si el churro es menor que 0, le tengo que poner un signo negativo, ¿no? Y el churro es menor que 0, ¿no? Daros cuenta que en 2 tengo otra definición, con lo cual no está aquí ni está aquí, no tengo que pensarlo así. El 0 es el que está aquí. Porque me la han dado, no por otro motivo. Pues ya habéis visto que tengo una función inconscientemente dividida en 3 trozos. Isabel, atiende, no te me vayas. Y entonces te queda. Bueno, todo el mundo sabe que churro arriba por el mismo, entre el churro abajo es el 1, ¿no? Un 1 si x es mayor que 2. Un menos 1 si x es menor que 2. Y un 0 si x es igual a 2. Veamos cómo es esta función, que es muy fácil de dibujar. Busco el 2, ¿no? En 2 la función me vale 0, estoy aquí. Este 2 me divide todo el plano en 2 regiones. La izquierda del 2, números más pequeñitos que el 2, y la derecha del 2. Si estoy a la izquierda del 2, hemos dicho que valía menos 1. Así que me vale esto. ¡Chu! Y aquí hago un agujero porque ahí no estoy definida. Si estoy a la derecha del 2, hemos dicho que vale 1. ¡Chu! Así que es una función discontinua, porque veis que tiene saltos. ¿Sí? De hecho es de salto finito, es irreparable. No hay nada que hacer para arreglarla. Irreparable, ¿no? Pero bueno, la manera matemática de hacerlo, como lo hemos hecho anteriormente, es la siguiente. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x me coincide con menos 1, ¿no? Ahí no hay que tomar límite ni nada porque es una constante. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x es igual a 1. Y encima, el valor de la función en 2 es 0. No me coincide ninguno, con lo cual la función es discontinua. En x igual a 2, pero es continua en lo demás. ¿Por qué? Porque una constante es continua y otra constante es continua. O sea, es continua por un lado, es continua por el otro y discontinua solamente en ese punto. ¿Ha quedado claro? ¿Hacemos el otro? O a ver si tengo uno aquí yo, que seguro que apunté uno de valor absoluto más interesante.
Pues no, no apunté ninguno de valor absoluto interesante o no. Buscaré. ¿Vale? Ejercicio 29. Tenemos que f de x es igual a 0 si x es menos 1, ¿no? Menor que menos 1. Luego tienes 1 menos el valor absoluto de x si menos 1 es menor o igual que x, menor o igual que 1 y 1 si x es mayor que 1. Como ya os he dicho, hay que además romper en dos casos más. ¿Por qué? Porque hay un valor absoluto de x, ¿no? Ahora, ¿cómo lo rompo? Bueno, pues muy fácil. 0 si x es menor que menos 1, ¿no? Ahora, como el valor absoluto, os recuerdo que está definido para x menor que 0 y x mayor que 0, ¿verdad? Si x es menor que 0 tienes un menos x, ¿no? El punto de ruptura aquí pues va a ser el 0 porque sí que cae ahí, ¿no? Entonces vamos a tener 1 menos menos x porque es menos x en los números menores que 0 si menos 1 es menor o igual que x menor que 0, ¿no? ¿Vale? 1 menos x si x es mayor que 0 y menor o igual que 1. Y lo bueno del valor absoluto es que te da igual en quién definas el igual, porque en 0 vale 0. Pues lo pongo aquí mismo, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Siempre se divide en dos. Y luego 1 si x es mayor que 1, ¿no? Las funciones son polinomios, continuos en todos los sitios menos en los puntos de ruptura. Vamos a ver qué ocurre en los puntos de ruptura. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de f de x coincide con el 0, ¿verdad? Así que estudiamos qué pasa por la derecha, ¿verdad? Y por la derecha tenemos este, que es el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 más x, que es 1 menos 1, 0. Así que es continua en x igual a menos 1. ¿Lo veis? Seguimos, ¿no? El otro es el 0, porque le he tenido que crear a propósito, ¿no? Pero ya os digo yo que es continua, porque el valor absoluto lo es, ¿no? Esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más x, y eso es igual a 1. Y el límite cuando x, lo termino el ejercicio, ¿vale? De f de x es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 más, este era el menos, y esto es 1. Así que es continua en 0, ¿vale? Y por último, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que coincide con el límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x, ¿no? ¿Qué es? Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, que es igual al límite cuando x tiende a 1 de
1, que es 1. Así que aquí no es continua.